Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamer. En esta oportunidad les estoy trayendo un top 5 actualizado al mes de octubre de los jugadores más poderosos de Rise of Kingdom, las bestias, sí, los Kraken, los titanes o como les quieran llamar. Hay varios jugadores que ya están llegando a los 1000 millones de poder, son unas bestias, no sé, los miles de o los millones de dólares que se habrán gastado para llegar allí. Son cada vez más y más los jugadores que están llegando a este poder. Les hice caso a uno de ustedes que me dejó en los comentarios de que lo hiciera del 5 al 4, 3, 2 y al 1, o sea que lo hiciera al revés de lo que lo había hecho en el video anterior. Por lo tanto aquí lo estaremos haciendo de esta forma. Y aquí tenemos al top 5 que no sé, la verdad no tengo ni idea cómo se pronuncia el nombre, pero lo vamos a estar viendo. Tiene una enorme cantidad de poder y cada vez se acercan más jugadores, como les digo, a los 1000 millones de poder. Y aquí vemos que este jugador es el líder de la Alianza 60 GT, bien, y tiene 719 millones de poder y 11.212 kills, bien. Es una bestia este jugador, es una bestia. Lo que estamos viendo aquí son enormes. La verdad que no sé los comandantes que debe tener, los millones de tropas. Vamos a ver, podemos apreciar un poco más de información. Comandantes, para que tengamos una idea de lo que tiene. Tiene buenos comandantes: Teodora, Jadwiga, perdón, Ciro el Grande, Nabucodonosor. Fíjense, es una bestia. Quisiera ver algo más información, muertes propias, una enorme cantidad. Y no sé, la cantidad de tropas que debe tener este jugador, no quiero ni imaginarlo. Bien, vamos a seguir al top siguiente. Este es el 5, con ese poder. Fíjense en lo que es este monstruo. Y vamos a ver otro que va a estar por encima de él. Y aquí les pongo el top 3 o 4. ¿Por qué? Porque tenemos un jugador misterioso que no sabemos de dónde salió. Han compartido su imagen en el Facebook de Rise of Kingdom y los estaré mostrando, les estaré dejando su imagen. Y bueno, ustedes lo evaluarán y me dejan en los comentarios si les parece que ese jugador debería entrar en el top 3 o si este que estamos viendo ahora será en el top 3. ¿A quién colocamos en el 3? ¿A este jugador o al otro? ¿Qué hacemos? ¿Qué dicen ustedes? Se los dejo a su criterio y ustedes sabrán decirme. Bien. Tenemos que buscar aquí el top 3. Creo que andaba por aquí abajo. No recuerdo bien dónde es que está. Con ese poder le dimos en el atajo y se suponía que debía estar el jugador. A ver. Vamos otra vez, porque creo que algo me perdí. Top 3 o 4. Vamos a ir y si nos trae a la fortaleza, vamos a tener que buscarlo. A ver dónde estás escondido, querido amigo. No es el líder, no es aquí, R4. Bien, fíjense en lo que es. La red inestable, maldita red. ¿Por qué me haces esto? No seas así. Igual en realidad es el juego, porque sigo grabándolo más bien y no me da ningún otro tipo de problema. A veces el juego se cae, no sé por qué. Y eso que estamos en la PC. Y tengo una buena máquina y el internet es por cable, o sea, debería ser más estable. Cada tanto da esos problemas el juego, o no sé si será mi internet, la verdad que ni idea. Bien, fíjense que tiene 845 millones de poder, con unos 5000 millones de puntos de kill. Está ahí. Fíjense en lo que es. O sea, para el poder que tiene, no sé si ustedes opinan lo mismo, pero debería tener más muertes. O sea, debería ser mucho más guerrero. Pero bueno, igual está bien. Y muertes propias, bueno, 101. O sea, bastante bien. Fíjense en lo que es y juega con la civilización de los vikingos. La verdad que no sé qué quieren que les diga. Están impresionantes estos jugadores. Bueno, este tiene a Gilgamesh, a Jisun Sin, Shanshu, Zenobia. Anda bastante bien con comandantes y todo en general. Una bestia. No sé lo que va a ser ese ejército que debe tener. Debe estar enorme. No sé. Miles de millones de tropas. Bueno, lo vimos con la jugadora que les dejé en uno de los videos. Que tenía una enorme cantidad de T5 y que gastaba gemas como que si, no sé, si fueran
que estuviera gastando $2. Y uno a veces juntando gemita por gemita y ellos gastan cantidades exorbitantes de gemas que uno dice, ¿de dónde sacan tanto dinero? Gente que tiene con qué hacerlo, está impecable. Y bueno, y aquí lo que les decía, top 3 o top 4. Y aquí tendríamos que evaluar, porque podríamos tener a este jugador que les estoy mostrando aquí. Bien. Que como les comenté, tiene unos 845 millones de poder. Bien. Pero también se ha revelado un jugador que es del servidor chino. Bien, aparentemente sería del servidor chino. Por lo tanto, muchos que cuestionan que debería estar en un top o que debería ser reconocido como un jugador fuerte, ya que ellos tienen muchísimos beneficios y aparentemente sería más fácil subir de poder. Pero igual, ¿cuánto dinero tendría que gastar ese jugador? Porque fíjense que el de poder tiene prácticamente son unos 1000 millones de puntos de poder. Lo que sí es medio farmer porque solamente tiene unos de muertes, tiene lo que sería más o menos por aquí. ¿Cuánto? Vamos a ver esto. Este tiene 5000 millones de muertes y este jugador tiene 1000 millones de muertes. O sea, de puntos de kills. Entonces muchos lo considerarían como que es un farmer. No podemos apreciar si son todas T1, T2, T3, porque como les digo, es el servidor chino y para entrar al servidor chino te piden DNI China. Está re complicado, estaría bueno que alguien del Facebook estuviera en China o alguien que hable español, que nos vea desde China o que sepa, que tenga amigos de China, que pueda conseguir más información, estaría genial. Bien, para ver si este jugador realmente, capaz que tiene puras T1, pero el jugador se llama Kid. Y luego tiene una letra que no entiendo. Pero en sí el nombre sería Kid y está en la alianza GI16. Supuestamente sería el servidor chino y juega con la civilización de Alemania. Así que imagino que está muy enfocado en lo que es la caballería. Sobre todo. Bien. Y no sé, ustedes deberían ver qué les parece. O sea, déjenme en los comentarios si les parece correcto de que ese jugador esté en el top por delante de este. O lo eliminamos y aquí dejaríamos el top 4 porque me faltaría un jugador. Pero bueno, a ver qué dicen ustedes, si es más difícil. Quizás es más difícil jugar en los servidores internacionales, donde quizás los paquetes salgan más caros. Aunque si él está en China y compra desde China, no sé qué tantos beneficios deba tener. No sé, no sabemos bien cuál es la diferencia entre un servidor y otro. Habrá que ver. Bien, habría que averiguar más y luego sacar conclusiones, pero igual, déjenme en los comentarios a ver qué opinan ustedes. ¿Cuál de los dos merece estar en el top? Habíamos dicho 3 o 4, si no me equivoco. No, top 3 o 4. Ya les digo, según lo que había puesto yo por aquí. Este sería, sí, top 3 o 4. Bien, el top 3, si se lo dejamos a este jugador o a Kid, que es del servidor chino que tiene 1000 millones de poder. Ustedes me dejan los comentarios y bueno, a ver qué opinan. Yo voy a estar agregando por supuesto la foto para que ustedes la puedan ver, la imagen de ese jugador con tanto poder. Y vamos a continuar con el top 5 de jugadores más fuertes de Rise of Kingdoms. Y por supuesto, como no puede ser de otra forma, tenemos como jugador top 2 al Baba TC. Bien, o sea, como ustedes saben, es un jugador muy potente, muy conocido, lo conoce todo el mundo. Es difícil que no lo conozcan y en esta oportunidad encontramos dónde está su cuenta. La tiene aquí. Bien, 1000 millones de poder, 1100, por eso estaría por encima de Kid. Y lo agregamos al top, eso ya verían ustedes. Y tiene 15 billones, o sea, 15.000 millones de poder. ¿Qué les parece? No sé, comandantes, todos pro, por supuesto. Podría tener mejores, pero bueno. O sea, los debe estar agregando acá porque está, para tener bonificaciones, pero debe tener comandantes, o sea, todos los legendarios maxiados ya, prácticamente, hasta los últimos, Gilgamesh, todo. Amanitore, todo lo que salió ya lo debe tener maxiado. Y ahora, en cualquier momento cuando salgan los nuevos, que si supuestamente sale el Rey Arturo con el otro que era... No me sale en este momento, pero se supone que el otro es irlandés. Bien, habrá que ver qué pasa. Y bueno, ese sería el top 2, por supuesto, como no puede ser de otra forma. BATC tiene que estar acá y hasta ahora no hay quien lo repase. O sea, habíamos visto hace un tiempito atrás a la jugadora que
que era perfume de Mimi o algo así, Mimi o Francia, o Flower de Mimi, que gastaba gemas como loca. Pero no sé hasta qué punto va a llegar a estar en el top, o sea, hasta dónde llegará. Y bueno, y como no puede ser de otra manera, el top 1 ¿para quién es? Para Maverick. Si no lo han podido pasar, lo que pasa es que Baba combate muchísimo, es muy guerrero y prácticamente Maverick no pelea nada. Bien, o sea, fíjense nomás con ver las kills que tiene. O sea, comparamos y bueno, está, sí tiene 1355 millones de poder, pero tiene 3 billones de muertes nada más. Por lo tanto, no se comparan ni hay nada que ver uno con el otro. Comandantes que tienen, por supuesto que ambos tendrán todos. Las elecciones son distintas, pero está. Y de Maverick se había dicho que era un bot o alguien que trabajaba para Rise of Kingdom, que lo único que buscaba era que Baba gastara dinero. No sé si será así o no, quién sabe. Y bueno, y acá tenemos a otro jugador. Prácticamente son 3 los jugadores que han llegado a los 1000 millones de poder hasta ahora en Rise of Kingdom, 2 en el servidor internacional que se supone que es más difícil y 1 en el servidor chino que se supone que tiene mayor cantidad de facilidades. Por lo tanto, habría que ver y les pido que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes, si merece estar en el top o no, si lo quitamos o qué hacemos y ustedes dirán, ¿bien? Así que muchísimas gracias por todo, espero que les haya gustado el video, hasta la próxima, que tengan un muy pero muy buen juegazo de Rise of Kingdoms y bueno. Y habrá que ver, ¿habrán formas de hackear Rise of Kingdom, de conseguir gemas ilimitadas? No siendo hacker, por supuesto, porque si uno es hacker puede hacer lo que quiera con los juegos. Hasta cierto punto, ¿no? Si lo descubren, obvio que le van a dar ban. Pero si sos un hacker y podés conseguir gemas ilimitadas, bien. Ahora, ¿habrá una forma que un jugador común y corriente, utilizando los miles ¿cómo es? De supuestas páginas o videos que te recomiendan en YouTube, que te dicen entra a tal lugar que te damos gemas gratuitas, que haces un hack o lo que sea, se podrá hacer? Si quieren, quizás lo hacemos en un próximo video, intentamos averiguarlo y vemos qué pasa, si se puede o no se puede. Eso lo dejamos para la próxima. Espero que este les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse al canal y darle a la campanita, o sea, darle al like también. La campanita para que les notifique cuando suba nuevos videos y darle al like para que, bueno, este video se pueda posicionar y cada vez más jugadores lo puedan ver y apreciar este trabajo. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengan un muy pero muy buen juego.